Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar la obediencia. La obediencia, según la Biblia, es escuchar la palabra de Dios y actuar conforme a ella. La falta de la obediencia fue en sí el primer pecado cometido en la tierra. Al principio de la creación, cuando desobedecieron Adán y Eva a lo que Dios, nuestro Creador, les había dicho. Eso sale en Génesis capítulo 3, del 1 al 7, lo puede buscar en su casa y en su Biblia. La palabra obedecer en el Antiguo Testamento significa escuchar. En el Nuevo Testamento significa oír o escuchar con actitud de sumisión. Otra palabra del Nuevo Testamento que se usa como obedecer quiere decir confiar. La respuesta obediente de una persona a la palabra de Dios se caracteriza por fe o confianza. Por esa razón, escuchar la palabra de Dios es sinónimo de obedecer. Miremos qué nos dice Éxodo en capítulo 19, versículo 5. Así dice la palabra: Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí es Jehová hablando, diciéndole al pueblo de Israel por medio de Moisés. Esta palabra también es para nosotros, que somos su pueblo. Nos está diciendo el Señor, ¿verdad?, que si oímos su voz y guardamos sus mandamientos, sus palabras, sus decretos, sus estatutos, seremos para Dios especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Eva obedeció a la serpiente, no a Jehová. ¿A quién estás obedeciendo? ¿A quién estamos obedeciendo nosotros? ¿A la serpiente o a nuestro Padre Celestial? La palabra, mirad bien, en la Biblia es la palabra griega episcopeo, que significa supervisar, cuidarse, precaver, examinar. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, ese verso comienza con esa palabra, mirad bien. Podemos usar esa palabra también para mirar bien si estamos obedeciendo a Dios o a la serpiente. Mirad bien, que significa episcopeo en griego, nos exhorta primeramente a que nos supervisemos qué estamos haciendo, si estamos obedeciendo a Dios. Segundo, que nos cuidemos de no caer en las artimañas de la serpiente que nos engaña para no obedecer a Dios. Tercero, que nos examinemos nuestros actos si van de acuerdo a la palabra de Dios y someternos a esa palabra, vivir la palabra como obediencia a Dios. Y como cuarta palabra de episcopeo, que significa precaver, esta palabra en el diccionario significa prevenir un riesgo, daño o peligro para guardarse de él y evitarlo. Es un riesgo no obedecer a Dios. Nos podemos causar daño nosotros mismos y a nuestras generaciones. Eva, al desobedecer a Dios, su castigo fue para todas sus generaciones. Guardemos en nuestros corazones la palabra de Dios. Cumplamos con todo lo que Él nos manda en su palabra, evitando así el castigo de nuestros actos, porque Dios al que ama corrige. En Hebreos capítulo 12, versículo 6 nos dice la Biblia así: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que le recibe por hijo. Así nosotros corregimos a nuestros hijos cuando se portan mal. Dios nos corrige también nuestra desobediencia, porque nos ama y quiere el bien para nosotros, porque sus pensamientos son de bien, como sale en Jeremías capítulo 29, versículo 11, lo puede buscar en su Biblia. Él solo quiere el bien para nosotros. Nosotros somos los que nos hacemos el mal. Miremos la importancia de obedecer a Dios. Como primer punto, es importante la obediencia porque es esencial para la adoración. Miremos qué nos dice Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. Así dice la palabra. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Pregunta Samuel, y él mismo se contesta: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La palabra complace que utiliza la Biblia es la palabra hebrea jefet, que significa amar, desear, querer. ¿Qué nos está diciendo este verso?
1. Que Jehová ama la obediencia antes que los sacrificios. 2. Jehová desea que nosotros obedezcamos primeramente a su palabra para después hacer los sacrificios. 3. Jehová quiere que cumplamos con sus preceptos, estatutos, antes que los sacrificios. De nada nos sirve ir a la iglesia, alabar a Dios, que es uno de los sacrificios que hacemos si no estamos obedeciendo la palabra. Él quiere, ama y desea que cumplamos primeramente con su palabra, que confiemos en Él, no en la serpiente. Como segundo punto tenemos, la obediencia produce fe y esto da como resultado la salvación. La obediencia de Abraham al sacrificar a su hijo Isaac, que sale en Génesis 22, que es ahí donde él, ¿verdad? Padre, se lo llaman Padre de la fe, y por esa fe son bendecidas y salvas todas las naciones de la tierra. Sale en Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi palabra. Y es Jehová de los ejércitos diciéndole a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. En su simiente. Esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. Miremoslo, sale en Gálatas capítulo 3, versículo 16, que dice así la palabra. Ahora bien, a Abraham fueron hechas todas las promesas y a su simiente, no dice a la simiente como si hablase de muchas, sino a la simiente como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Nuestro mayor ejemplo de obediencia es nuestro Señor Jesús, que no hizo su propia voluntad, sino la de su Padre. Y al haberlo obedecido, es que somos salvos todas las naciones de la tierra. La obediencia de Jesús dio como resultado la salvación. Obedezcamos a nuestro Padre Celestial para tener fe y seamos salvos. Segundo punto de la importancia de la obediencia es que obtenemos las bendiciones de Dios. Con la obediencia a la palabra se cumplen todas las promesas de la Biblia y son todas nuestras bendiciones. Como cuarto punto, con la obediencia purificamos nuestras almas por medio del Espíritu Santo, como sale en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, que dice así la palabra. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia y a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Con la obediencia a la palabra es que nos purifica nuestra alma y el Espíritu Santo nos enseña a obedecer la palabra. Con esto vamos a tener un amor entre hermanos sincero, no fingido, amándonos unos a otros de corazón puro. Para Dios es importante esto, que nos amemos de verdad. Como quinto punto de la importancia de la obediencia es que nos convierte en sabios. Al ser obedientes, escudriñamos las escrituras, tratamos de cumplir con esas escrituras y al cumplirlas, al irnos llenando de la palabra, vamos agarrando sabiduría. Como sexto punto, con la obediencia obtenemos el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre la verdad y el error, y es fundamental para la sabiduría. El discernimiento espiritual se obtiene por la relación de Jesucristo al creyente y luego se desarrolla por medio del discernimiento del bien y del mal. El discernimiento es una cualidad que el Espíritu Santo cultiva en nosotros a medida que vamos obedeciendo la palabra de Dios. La verdadera obediencia significa imitar a Jesús en santidad, humildad y amor. Los verdaderos discípulos hacen la voluntad de Dios imitando a Jesús. Jesús nos enseña que nuestro amor a Dios nos motiva a obedecerlo. Eso sale en Juan capítulo 14, versículo 21, que dice así la palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La palabra que utiliza la Biblia en guardar es la palabra griega terio, que significa obedecer. Jesús nos dice en ese verso que si obedecemos sus mandamientos, lo estamos amando de verdad, y el que lo ama será amado por su Padre. Y Jesús se manifestará en nosotros. Manifestar significa declarar, dar a conocer, revelar. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo se nos va a revelar, se nos va a dar a conocer en nosotros, dice la palabra.
Las acciones de Jesús estaban motivadas en el deseo de obedecer la voluntad de Dios. Sale en Juan capítulo 5, versículo 30, que dice así la palabra: no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ese es nuestro Señor Jesucristo hablando. A través de su vida obediente, Jesús demostró que Él era el Salvador. En Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9 nos dice la palabra: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús, aunque era hijo de Dios, se sometió a obedecer a Dios. Esa obediencia lo perfeccionó y eso lo hizo autor de la salvación, dándole vida eterna a todo el que le obedece, o sea, el que cumple, el que vive con la palabra de Dios. La obra de Cristo en la cruz se considera un sacrificio de obediencia. Aquí hemos estudiado un poco de lo que es la obediencia. Obedezcamos a nuestro Dios, obedezcamos todos sus estatutos, sus preceptos, para que al obedecer al Señor tengamos fe en el Señor. Al obedecer al Señor, a Dios, le agrademos, ¿verdad? Le agraden nuestros sacrificios de alabanza. Todo lo que hagamos le va a agradar a Dios porque le estamos obedeciendo. Al obedecerle se cumplen todas, ¿verdad?, las bendiciones de la Biblia. Al obedecer a Dios, nuestras almas son purificadas para que seamos sabios, obedezcamos a nuestro Dios, para que discernamos, ¿verdad?, espiritualmente. Todos son muchos beneficios los que obtenemos a través de la obediencia a la palabra de Dios. Tratemos de obedecer la palabra de Dios para ser ejemplo también de nuestros hijos y ellos aprendan también a obedecer la palabra de Dios. Y todas sus generaciones sean bendecidas a través de las bendiciones que encontramos en toda su palabra. Bueno, Dios bendiga a su familia, bendiga a sus niños, los ancianos sean bendecidos, ángeles acampen alrededor de ustedes, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.